Saludos y muy buenas tardes. Una vez más con ustedes desde la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Ok, cuando son las 4:25 del día 27 de febrero del 2019, una vez más con ustedes, una vez más firmes y constantes en la misión, en la asignación que nos ha tocado divinamente de esclarecer en lo que sea posible y producir el entendimiento de todos estos temas bíblicos que estaremos desarrollando y subiendo al canal Tecnologías Divinas en YouTube, el cual está a su entera disposición. Entonces, estaremos cubriendo, ¿por qué no decirlo?, todos los temas bíblicos si es necesario, y temas que no tienen que ver con la Biblia, temas que trascienden a la Biblia, pero que también tienen intrínseca relación con el hombre, también tienen que ver con el hombre, con su desarrollo, con su madurez y en despertar esa plenitud que yace en el mismo. Y hoy vamos a continuar con el tema, recuérdese, los segundos siempre fueron mejores que los primeros. Y hoy toca cubrir, desarrollar la quinta cápsula, porque es a manera de cápsulas con un contenido de 15 o 20 minutos de desarrollo, de análisis de todos estos temas que estamos estudiando y estudiaremos. Entonces, el tema de hoy, los segundos siempre fueron mejores que los primeros. Y en esta parte, esta sesión, las sesiones pasadas, estuvimos analizando, por ejemplo, los dos Adán, el primer Adán y el segundo Adán. Luego hablamos de las dos muertes, de la primera muerte que Adán puso en vigor y de la segunda muerte que Cristo puso en vigor para revertir y quitar la primera, que sacó a la luz el primer Adán. Hoy toca hablar, analizar un tanto lo que fueron los dos pactos. Y para ello yo les voy a invitar, por favor, a que ubiquen en su Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 13, por favor. Dice así la Escritura: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Muy bien, continuamos en el mismo orden de ideas, que como lo es, los segundos siempre fueron mejores que los primeros. Y en esta parte nos toca analizar, como lo dije segundos atrás, los dos pactos: el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Y consideraremos además siempre este patrón establecido por el apóstol San Pablo, por supuesto guiado y bajo la unción del Espíritu, el patrón que nos establece que siempre primero fue lo animal, es decir, lo terrenal, lo natural fue primero. Lo segundo es lo espiritual. En ese orden de ideas, en ese patrón, pues hemos venido desarrollando todos estos temas y de esa manera continuaremos para darle, digamos, solidez a las Escrituras, para establecer su fundamento y permitir pues que la Escritura se interprete por sí sola, porque ella tiene ese carácter, tiene esa característica. Es una de las reglas más básicas y elementales dentro de una hermenéutica bíblica, y es que la Biblia se interpreta por sí sola. Ahora bien, en estos dos pactos hay promesas, hay condiciones, hay disposiciones y hay una configuración de elementos, un conjunto de elementos, de figuras que son dignas a considerar tanto de un pacto, lo que fue el primero, como el segundo pacto. El primer pacto
recuerdo que fue la ley, y el segundo pacto fue el pacto de la gracia. Ok, fíjate, el primer pacto fue la ley. Según Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice así textualmente, que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrece, perfeccionar a los santos. O sea, primer punto, el pacto de la ley, que fue el primer pacto, solo contenía la sombra de los bienes venideros. Contenía la sombra de los bienes venideros. Ahora, el segundo pacto, que fue la gracia manifestada por Jesucristo, recuerdo lo que dijo el Evangelio según San Juan, cuando dijo, creo que fue en el capítulo 1, si bien recuerdo, Juan dijo esto, reseñó esto en su Evangelio, que la ley vino por medio de Moisés. Y eso es verdad, porque fue a Moisés a quien se le entregaron las tablas de la ley. Pero luego dice que la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo, describiendo acá y enumerando los dos pactos, el primer pacto la ley y el segundo pacto la gracia. Ahora la gracia, el pacto de la gracia que se estableció en la sangre de Cristo, contuvo la imagen y la sustancia de los bienes reales, la sustancia de las cosas, los bienes originales, los bienes que realmente resolvieron, los bienes que realmente le dieron soluciones a los problemas espirituales que la humanidad en tiempos de la Biblia, que las generaciones en tiempos de la Biblia tuvieron por causa del pecado de Adán. Estos bienes que vinieron a resolver, que fueron las soluciones, estuvieron contenidos en el pacto de la gracia. El primer pacto, el pacto de la ley, solo contuvo la sombra. Fíjate cómo esto comienza a develar, comienza a quitarle el velo a un plan, a un, digamos, un propósito previamente concebido y establecido. Cuando usted comienza primero a permitir que las escrituras se interpreten por sí solas, usted va a conseguirle sentido a las escrituras. Y uno de los sentidos que la Biblia hace claramente es que Dios concibió un plan desde antes de la fundación del mundo. Un plan, un propósito perfecto, según su beneplácito, es decir, algo que le complació, algo que le llenó, algo que le realizó, algo que le hizo sentir muy bien, fue este plan concebido y dado a conocer a la humanidad, mayormente a los profetas y a los apóstoles. Entonces, estamos hablando de que siempre los segundos fueron mejores que los primeros. La ley tuvo la sombra. El ser humano no podía hacer mucho, por no decir nada, con la sombra, porque usted con la sombra de algo no recibe ningún beneficio. Pero si usted obtiene la sustancia o la imagen que proyecta la sombra, por supuesto que usted va a obtener los beneficios. Les va a proporcionar mayor beneficios lo que proyecta sombra, porque es sustancioso, porque es sólido, porque es un cuerpo, es una imagen real. La sombra, una vez que aparece la imagen de las cosas, aparece en la escena, la sombra desaparece. Porque la sombra aparece en ausencia del cuerpo, la imagen o la sustancia que la proyecta. Entonces, basados en este principio, basados en esta realidad, podemos establecer con toda seguridad entonces que el pacto de la gracia, que fue el segundo pacto, fue mucho mejor que el primero, porque el primero solo tuvo la sombra, pero el segundo tuvo la imagen, tuvo la sustancia, tuvo el cuerpo que proyectó la sombra. Entonces, ese detallito es muy importante. Vamos a continuar con otros detalles acerca del tema. El primer pacto, la ley, contuvo una nación llamada Israel, ¿ok? Era parte de su configuración, porque esa fue su misión. La misión de la ley, repito, fue mostrar la sombra de unos bienes reales, de unos bienes originales, de un cuerpo auténtico, que solamente
en ausencia podía proyectar la sombra, y esa sombra sola contenía era la ley. Entonces, ¿qué pasa? Israel configuró una nación. Debo decir, el primer pacto, el pacto de la ley, configuró o contuvo la sombra de una nación llamada Israel. Pero cuando aparece el segundo pacto, la gracia que fue dada por medio de Cristo, contuvo la imagen y la sustancia de los bienes venideros. Es decir, la ley fue como ese médico, para que usted tenga una idea, como ese médico al que usted acude en medio de un malestar físico, y este médico tiene la capacidad de dar con su problema, con la enfermedad, y diagnosticarle. Pero como lo que tiene es la sombra, entonces carece del recurso, carece del medicamento para sanar la enfermedad. Ese fue el problema de la ley. Entonces, esas sombras, finalmente, esas sombras señalaban a una realidad, a una sustancia, por supuesto, porque cuando usted ve la sombra de alguien, usted se puede imaginar quién es ese alguien. En algunos casos. Bueno, en la ley que contuvo la sombra, pues diagnosticaba la enfermedad. Esta enfermedad, usé esto como ejemplo, como símbolo, como figura, para explicarte que la enfermedad que la ley diagnosticó fue el pecado de Adán y las consecuencias que el pecado trajo en toda la raza humana. La ley dijo, todos están bajo pecado. La ley fue el médico que diagnosticó que toda la humanidad descendiente de Adán, hasta el final de la ley, todos estuvieron enfermos, contaminados por el pecado original de Adán. Eso es muy bueno que lo entienda. Y les dijo, yo no tengo la medicina, yo no tengo los recursos, no tengo los medicamentos para sanarlos, pero sé quién lo puede hacer. Entonces señaló a un segundo pacto, el cual es la gracia, que sí contuvo los bienes, contuvo los medicamentos, contuvo todo lo necesario para ponerle fin a esa enfermedad que se llamó el pecado. Fíjate, la gracia presentó la medicina. La gracia presentó el antídoto como segundo pacto, basado en el principio de que siempre los mejores, los segundos, debo decir, fueron mejores que los primeros. Entonces presentó el antídoto, presentó el medicamento para erradicar la enfermedad que era el pecado que había en la raza humana. Mientras que en la ley se implementó un sistema sacrificial. El primer pacto presentó un sacrificio que era de animales. Este sacrificio se ofrecía una vez al año y la sangre de estos animales lo que hacía era cubrir el pecado de la humanidad por un año. Pero el pecado continuaba, lo que hacía era cubrirlo, no lo quitaba. Fíjate, la gracia, que es el segundo pacto, contenía un mejor sacrificio, porque siempre fueron mejores los segundos que los primeros. Y ese sacrificio fue el del Señor Jesucristo, quien mediante una sola ofrenda, y usted conoce muy bien esa historia, quizás mejor que yo, mediante una sola ofrenda, se presentó en sacrificio vivo y logró exterminar, erradicar y sanar la enfermedad del hombre una vez para siempre, como lo fue quitando el pecado de en medio. Fíjate la importancia. Te estoy hablando de unos temas muy básicos, elementales, que forman parte de una educación primaria para el ser humano. Conocer su condición, conocer de dónde viene. Hoy pues que estamos en plenitud, poder saber que todo esto que se llevó a cabo en tiempos de la Biblia sirvió para nosotros alcanzar la condición plena que hoy tenemos. Por eso es que es muy importante poder entender qué pasos se dieron en la historia para nosotros poder estar donde estamos, porque todo tiene su historia. Y cuando se trata de la humanidad, con mayor razón. Entonces es muy importante esto, muy importante que se entienda. Entonces, el primer pacto contuvo, repito, un primer Israel,
que era una sombra, que era una figura del un Israel original. Ahora, el segundo pacto, que es el de la gracia, contuvo el verdadero Israel, que era un Israel espiritual. Recuerda el patrón establecido en 1 Corintios 15, cuando dice que primero fue lo animal, hablando de lo natural o terrenal, y luego vino lo espiritual. ¿De qué te está hablando? De que el Israel que contuvo la ley como pacto era un Israel natural, era un Israel de la carne, era un Israel biológico. En cambio, el Israel que contuvo el segundo pacto, como un segundo Israel, era superior, era mejor. ¿Por qué? Porque era espiritual, porque era producto del espíritu, porque sí llenaba los requisitos divinos. Fíjate la importancia de los segundos, que siempre fueron mejores que los primeros. Entonces, la ley presentó un Israel natural, un Israel biológico, un Israel en la carne, como primer pacto. El segundo pacto, que es el pacto de la gracia, presentó el verdadero Israel, como lo dice Pablo, porque no es judío o israelita el que lo es circuncidado en el prepucio, físicamente, sino que es el verdadero Israel, o es un verdadero judío el que está circuncidado en el corazón, aquel que le es quitado o le fue quitado el pecado y se convirtió en una nueva creación. Dice Pablo en Gálatas 6, no recuerdo ahora mismo el versículo, pero dice que el Israel espiritual, que todo el que es una nueva creación, ese es el verdadero Israel. Que todos sigan las reglas del verdadero Israel, le dice Pablo a los de Galacia, que todos los que siguen, todos los que son nacidos en el Espíritu, este es el verdadero Israel, es la nueva creación en Cristo, pues los que siguen esta regla son los verdaderos israelitas que le dan gracias y gloria a Dios. Muy importante entender eso. Yo quiero que lo leamos para que podamos tener una precisión mayor de lo que estoy hablando. Gálatas 6, por favor. Versículo 15 en adelante. Fíjate cómo dice. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. O sea, todos los que anden conforme a las reglas de una nueva creación, de un corazón circuncidado espiritualmente hablando, esa es una nueva creación y esa es la regla por medio de la cual se puede accesar a Dios y se puede convertir en un verdadero Israel. Esto ocurrió en el primer siglo con la iglesia. La iglesia fue el verdadero Israel. Bueno, amados hermanos, amados amigos, el tiempo pues se agotó y el que queda pues es para agradecerle y desde acá desearles y decretar que permita el Eterno que este conocimiento, el entendimiento de estos temas tan básicos, tan elementales, de educación primaria, puedan ser iluminados ante los ojos de sus corazones y podamos ir despertando cada vez más a la realidad de lo que somos, a nuestra verdadera identidad de origen y no a la que formaron por error, por mala información nuestros padres, sino que despertemos a esa identidad de origen verdadera que somos y evolucionemos en ella y logremos alcanzar el propósito para el cual fuimos creados. Podamos cumplir con nuestra misión, con nuestro diseño y arquitectura espiritual y poder ser bendecidos y ser de bendición para otros. Entonces, desde acá, desde la distancia, un abrazo y continúen siendo bendecidos. Y hasta la próxima.
y en YouTube Tecnologías Divinas.